Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy, 1 de diciembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La ley y el Evangelio. La cita la encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 10, donde Santiago, el apóstol Santiago, nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Oremos, Padre amado. Te damos gracias por la confrontación tan directa de tu santa palabra. Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra escrita? Realmente estaríamos perdidos. Porque aunque tú te has dejado testimonio en los cielos y en la naturaleza, nadie podría conocer el plan de redención por el cual tú nos ofreces salvación sin tu palabra, mi Dios. Gracias por todos los apóstoles y por todos los profetas a quien tú, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, guiaste para que tu palabra fuera comunicada, para que tu voluntad fuera revelada. Te adoramos, Señor. Te pedimos que en nombre de Jesucristo nos ayudes, mi Dios, a madurar. Nos ayudes a venir al conocimiento de la salvación en su obra. Te damos gracias y es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, dice así el devocional. La ley moral no considera el atenuante de nuestras debilidades como seres humanos. O sea que la ley moral no considera, ni justifica, ni piensa, ni toma en consideración, como dice, nuestras debilidades en cuanto a ser seres humanos, que somos como polvo. La ley moral nunca considera eso antes de juzgarnos. No tiene en cuenta nuestra herencia desde el jardín del Edén, digamos, ni tiene ni toma en cuenta nuestras flaquezas. Más bien, exige una moralidad total y absoluta. La ley moral, que nosotros conocemos mejor como los 10 mandamientos, esa parte de la ley de Dios, de la ley de Moisés, dice: la ley moral no se acomoda haciéndose una para los influentes, para los elevados, a las personas más preparadas y cultas de la sociedad, y luego teniendo como un diferente estándar para aquellas personas que son más débiles, que no son tan fuertes o tan inteligentes. No. La ley moral, la cual fue ordenada por Dios, no se hace débil a los débiles excusando nuestras faltas. Más bien, se mantiene absoluta en el tiempo y la eternidad. Ahora, si no somos conscientes de esto, o sea, porque Dios la dio para darse a conocer, para revelar su santidad y para dar a conocer también que el comportamiento de aquellos que han nacido de nuevo debe ajustarse a la ley, puesto que Dios les da el poder para vivir de esa manera. Mas, sin embargo, la ley también tiene otra función maravillosa, que es llevar al pecador al reconocimiento de que jamás podría salvarse tratando de mantener la ley, puesto que jamás ha existido una persona salvo Jesucristo que haya podido obedecer la ley, ni siquiera por una hora. Entonces dice, si no somos, conscientes de esto, es decir, que la ley tiene el mismo estándar para todas las personas, ya sean bien inteligentes, bien capaces, bien educados o no tengan nada de lo mencionado, la ley del Señor exige perfección. Entonces, cuando no somos conscientes de esto, es realmente porque estamos más muertos que vivos. Pero, fíjense qué interesante, hermanas, pero al darnos cuenta, nuestra vida se transforma
en el acto, en fatal tragedia, es decir, cuando reconocemos que esa ley y ese estándar es paralelo para todo el mundo, que Dios está exigiendo que para uno vivir en comunión con Él, uno tendría que poder honrar esa ley de corazón todavía. Entonces, cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que estamos en una condición absolutamente trágica. Pero eso es bueno porque el Señor no ha dejado su ley sin su pacto de gracia, es decir, sin que nosotros sepamos que el Señor ha provisto que alguien viva esa ley en nuestro lugar perfectamente para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Entonces, continúa el hermano Oswald Chambers llevándonos a esta claridad. Dice, y cita de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando y explicando algo maravilloso en ese capítulo. Dice, yo vivía en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, antes de que nosotros entendamos que Dios tiene un estándar, pues vivíamos como queríamos y ni cuenta nos dábamos que quebrantar la ley nos hacía merecedores de la muerte. Pero una vez que entendemos que Dios tiene un estándar y que si nosotros no podemos con ese estándar, porque no queremos vivir bajo ese estándar o porque no podemos, sinceramente, vivir bajo él, bueno, eso no quita que el Señor no nos tenga que dar la paga del pecado, lo que Adán supo desde el jardín y que aún sabiendo que al quebrantar el mandamiento del Señor se haría merecedor de la muerte, siguió adelante y bueno, así fue como nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa, la cual nosotros aprovechamos pecando contra Dios. Entonces, dice, en el momento en que nos damos cuenta acerca de del estándar de Dios en la ley moral, el Espíritu de Dios nos hace convictos de pecado. El Espíritu de Dios es su ministerio, traer convicción de pecado y que nosotros reconozcamos que hemos pecado contra Dios. Entonces dice, hasta que uno no llega a este punto y se vea a sí mismo sin esperanza, la cruz de Cristo para él es absurda. Porque bueno, si nosotros no reconocemos que somos pecadores y que merecemos el juicio de Dios, merecemos la sentencia de muerte, merecemos la ira de Dios y merecemos terminar en el infierno, entonces la cruz de Cristo, pues para nosotros nos parece absurda, nos parece innecesaria. Y a veces hasta la tomamos como por si acaso y bueno, por si en algún momento la necesitáramos. Y esto en realidad muestra que no entendemos quiénes somos, ni no entendemos lo que la ley, cómo la ley nos hace totalmente culpables. Miren la cita que el hermano Oswald utiliza hoy de Santiago capítulo 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque el dador de la ley fue el que dio la ley chiquita y la ley grande, como tú las puedas ver. Por ejemplo, honrar a tus padres, a tus madres, a tu padre y a tu madre. De pronto tú ves esa ley como algo muy liviano en comparación a no matarás. Pero lo que pasa es que el mismo dador de la ley escribió una ley o la otra ley. Para él, que tú quebrantes una, es que quebrantes todas. Y eso es lo que nosotros muchas veces no queremos aceptar. Pero bueno, aquí es cuando nos confrontamos con la palabra del Señor y es o nosotros tendremos razón o la palabra de Dios tendrá razón. Entonces la convicción de pecado produce un sentimiento atemorizador de la ley. Es como que uno se priva por dentro. Conduce inclusive correctamente a la desesperanza. Como dice Romanos capítulo 7, versículo 14 en este caso, vendido al poder del pecado. Porque sabemos que no podemos dejar de pecar, pero también sabemos que Dios, siendo justo, nos tiene que juzgar. Entonces, Pablo dice, yo, un pecador culpable, nada
No, esta es una conclusión, perdón, del hermano. Yo, un pecador culpable, nada puedo hacer para ser justo delante de Dios, porque es imposible. Porque si el estándar de Dios es la perfección, la cual Él nos muestra a través de la ley moral, pues entonces, ¿qué esperanza podemos tener? Ahora aquí es cuando el Evangelio se vuelve nuestra única opción, y entendemos que Dios ha dado un solo camino y Él no tendría que haber dado ningún camino, honestamente, pero Él es misericordioso y optó por ofrecer el perdón de nuestros pecados. Allá nosotros si aceptaremos la oferta del Padre, quien sacrificó a su Hijo, y el Hijo que se sacrificó a sí mismo por obediencia al Padre, o de pronto nosotros diremos, no, no, ya nos arreglamos con Él cuando llegamos al día del juicio. Hermana, piensa bien, piensa bien. Si Dios dice que al quebrantar una ley es como que la hemos quebrantado toda. Si la palabra nos dice que la paga del pecado, la paga de quebrantar la ley es la muerte, entonces la oferta de vida eterna, la reconciliación con el Padre, por un verdadero arrepentimiento, es tu única opción, es mi única opción. Solo hay una manera, como dice el hermano, en que puedo llegar a justificarme delante de Dios, y es por medio de la muerte de Jesucristo. Debo librarme de la idea subyacente de que jamás pueda alcanzar la justicia delante de Dios por mi propia obediencia. Eso es una imposibilidad. ¿Quién de nosotros podría jamás obedecer a Dios a una perfección absoluta? Nadie, ¿verdad? Salvo Jesucristo, quien vivió en nuestro lugar, quien murió por nosotros, quien resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura, y quien nos ofrece, el Padre nos ofrece perdonarnos. Cuando realmente nos arrepentimos, recibimos el perdón de nuestros pecados, inclusive recibimos la perfecta justicia de la vida obediente del Señor Jesús. Dios nos cuenta, nos pone a nuestra cuenta esa justicia perfecta. Piensen los hermanas, esto es el Evangelio, esta es la buena noticia. Entonces dice, nos percatamos del poder de la ley moral cuando vemos que conlleva una condición, pero también trae una promesa. Pero Dios jamás nos coacciona, Él no nos va a obligar a tomar el don de su Hijo. A veces desearíamos que nos obligara a ser obedientes y otras desearíamos que nos dejase tranquilas, si es que somos honestas. Pero siempre que la voluntad de Dios ejerce el control, elimina toda presión. Pero cuando nosotros decidamos obedecerle voluntariamente, porque no hay otro tipo de obediencia, Él, es decir, Dios, alcanzará hasta la más remota estrella y hasta los confines de la tierra para ayudarnos con todo su poder omnipotente. Hermanas, piensen bien, hoy es el día de la salvación. Si aún no tienes una reconciliación con tu Creador, yo te suplico de todo corazón que te arrepientas de haber pecado contra Dios, que reconozcas que no hay manera que te puedas justificar y que más bien estás preparada para recibir el don, para recibir el sacrificio de Cristo Jesús en tu lugar y entregarte por completo a Él. Él es digno de toda admiración, Él es digno y Él puede cambiar tu corazón. Bueno, gracias por haber pasado estos minutos conmigo. Espero de todo corazón poder compartir el devocional contigo mañana. Que Dios te bendiga.